Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bendiciones. Y bueno, continuamos con el devocional el día de hoy. Y hoy el estudio está muy interesante como diariamente cuando el Señor nos habla a través de su palabra. El título de hoy es La mente y el espíritu. ¿Por qué tienen que obrar juntos? Hay un principio de la mente que tiene que ir en ayuda del espíritu. Pero ¿por qué tenemos o tendremos a separarlos? Si el cristiano debe de andar según el Espíritu, tiene que entender cada una de sus leyes. Sin este conocimiento no va a ser capaz de captar todos los significados de cada uno de los diferentes sentidos espirituales. Y de modo natural será incapaz de hacer lo que se requiere de él. Las demandas del Espíritu están todas expresadas por medio de los movimientos del Espíritu. Dejar de hacer caso de los movimientos espirituales es desconocer las demandas espirituales. Y es esto lo que establece la prioridad de conocer las leyes del Espíritu en la vida espiritual de uno. Pero hay algo más que no tiene menos importancia para todo el que quiere andar según el Espíritu: el principio de la mente en su función de ayuda al Espíritu. Este principio debe ser aplicado de modo constante. Muchos de los defectos de la vida espiritual se pueden atribuir a ignorancia de estas leyes, aunque las leyes del Espíritu sean realmente conocidas. ¿Y por qué? Porque estas leyes solo pueden explicarnos el significado de los movimientos del Espíritu y darnos los medios para satisfacer sus demandas particulares. Siempre que el Espíritu siente algo, estamos equipados por medio del conocimiento de estas leyes para cumplir el requerimiento que se le hace. Si la condición es normal, pues vamos a obrar en consecuencia, pero si es anormal, podemos corregirla. Pero aquí aparece un problema, y es que no siempre disponemos de estos movimientos espirituales. El Espíritu simplemente puede no decir nada, y muchos han experimentado un silencio absoluto durante muchos días. Parece como si estuviera dormido el Espíritu. ¿Significa esto que durante estos días en que el Espíritu está inactivo no deberíamos hacer nada? ¿Debemos permanecer quietos durante cierto número de días, ni orar, ni leer la Biblia, ni efectuar ningún trabajo? Nuestro sentido común espiritual replica vigorosamente que no. De ninguna manera deberíamos perder tiempo, pero si hacemos algo durante este periodo, no significará que estamos trabajando bajo el poder de la carne y no según el Espíritu. Ahora escuchen esto. Este es el justo momento en que deberíamos aplicar el principio de que la mente obra en apoyo del Espíritu. Pero, ¿cómo? Cuando el Espíritu está durmiendo, nuestra mente tiene que venir a hacer la obra del Espíritu. Y antes de poco veremos que este último se añade a la obra. La mente y el Espíritu están íntimamente entrelazados, el uno ayuda al otro. Muchas veces el Espíritu siente algo que hace entender a la mente y entonces se entra en acción, en tanto que en otras ocasiones el Espíritu está inmóvil y necesita ser despertado por medio de la actividad de la mente del creyente. Si el Espíritu está inactivo, la mente puede inducirle a moverse, y una vez que se mueve, el creyente debería seguir. Esta inducción del Espíritu por la mente es lo que llamamos con la expresión el principio o ley de la mente en ayuda del Espíritu. Es un principio en la vida espiritual que dice al principio deberíamos ejercitar nuestro sentido espiritual para captar el conocimiento dado por Dios. Pero después debemos de guardar y usar este conocimiento por medio de la mente. Por ejemplo, si uno nota que hay una gran necesidad en alguna parte debido a este conocimiento recibido de Dios, se da cuenta de que debe orar y suplicar a Dios lo necesario. Pero en ese momento en que el creyente ve la necesidad, el espíritu no se siente dispuesto a orar. ¿Qué hay que hacer? Pues debe orarse con la mente en lugar de esperar a que el espíritu se mueva.
Toda necesidad es un llamado a orar. Aunque al principio oras, a pesar del silencio de tu espíritu, a medida que oras, pronto vas a darte cuenta de que algo surge dentro de ti y significa que tu espíritu se ha unido finalmente a esta obra de oración. Pero a veces nuestro espíritu está tan oprimido por Satanás o perturbado por la vida natural que apenas podemos discernirlo. Se ha hundido tan bajo que parece que ha perdido conciencia de sí mismo. Seguimos sintiendo la presencia del alma y el cuerpo, pero el espíritu parece estar ausente. Si esperamos que se mueva para empezar a orar, probablemente nunca lo hará, ni va a recobrar su libertad. Lo que debemos de hacer es orar con la mente. Recuerda que es la verdad recibida un tiempo y en esta oración resistir el poder de las tinieblas. Si alguna vez no sentimos el Espíritu, deberíamos orar con nuestra mente. Una actividad mental así acabará incitando a nuestro espíritu a que se mueva. Por eso en 1 Corintios 14:15 dice que debemos de orar con la mente, con el entendimiento y con el espíritu. Lo mismo cantar con el entendimiento y con el espíritu. Podemos activar al espíritu aunque al principio pueda parecer que estamos orando con palabras vacías, desprovistas de todo significado. Sin embargo, al seguir orando con la mente y resistiendo con oración, nuestro espíritu pronto va a ascender, con lo cual el espíritu y la mente van a trabajar juntos. Y tan pronto como el espíritu entra en acción, la oración pasa a ser significativa y completamente libre. La cooperación entre estos dos elementos delimita el estado normal de la vida espiritual. Ahora, estos puntos son muy interesantes. Número 1, la guerra espiritual. Si un creyente en estado de guerra espiritual descuida la ley del espíritu y la mente obrando juntamente, estará esperando continuamente que Dios le dé una carga en lugar de estar en guerra constantemente contra el enemigo. Recuerden que el Señor nos da carga, el enemigo nos da peso. Escuchen muy bien los estudios que estamos llevando a cabo. Y debido a que al presente no tiene idea de que exista esta guerra, el creyente llega a la conclusión de que tiene que esperar hasta que tenga esta noción o esa carga y que solo entonces puede empezar a orar contra el enemigo. Y no se da cuenta de que si ha empezado a orar con la mente, su espíritu inmediatamente siente esta guerra, puesto que sabemos lo malvado que es el espíritu del mal y en qué forma molesta a los hijos del Señor, así como a los hijos de los hombres, y puesto que deberíamos comprender también que debemos orar contra él a fin de poderle enviar cuanto antes fuera de nuestra vida. Pero ¿cómo nos atrevemos a esperar para orar hasta que nuestro espíritu reconozca lo urgente de la necesidad de hacerlo? Aunque seguimos sin ser conscientes de la guerra, a pesar de todo debemos orar. Empieza a orar con la mente y reprende al espíritu maligno con las palabras que ya hemos aprendido. Y nuestro espíritu pronto se encontrará activado y añadirá su poder cada vez que oremos. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el Espíritu Santo muy temprano en la mañana te unge poderosamente para que puedas reprender al enemigo con tu espíritu y con tu voz. Pero al mediodía notas que has perdido este espíritu. ¿Qué debes hacer? Pues debes hacer con la mente ahora lo que has hecho por la mañana en el espíritu. El principio espiritual es que todo lo recibido en el espíritu debe ser guardado, preservado y empleado por la mente. Número 2, el arrebatamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ley de la ayuda de la mente puede aplicarse también a las cuestiones de fe con respecto al arrebatamiento. Al principio gozas del espíritu del arrebatamiento, pero más tarde sientes que estás desprovisto de la vivencia, de la proximidad del retorno del Señor y de la realidad de su arrebatamiento.
Y en este momento debes recordar la ley de la mente que viene en ayuda del espíritu. Debes orar con la mente, aun cuando tu sentido espiritual esté vacío. Si esperas simplemente a que tu espíritu sea llenado de nuevo con el sentimiento del arrebatamiento de que un día vendrá Cristo por ti, jamás vas a poseerlo. Pero al ejercitar la mente, a pensar y orar, pronto estarás lleno de la vivencia espiritual que habías tenido antes. Número 3, la predicación. Para la predicación de la verdad este principio es vital. Las verdades aprendidas en el pasado están ahora almacenadas en el cerebro. Comunicar a otros lo que está en nuestra mente simplemente por medio de nuestra mente no puede producir fruto espiritual alguno. Y sin duda al principio conocimos estas verdades en nuestro espíritu, pero en este momento el espíritu parece haber retrocedido y todo lo que ha dejado son recuerdos. ¿Y cómo pues puede ser vuelto a llenar nuestro espíritu con estas verdades de modo que pueda comunicarlas a otros por medio del espíritu? Pues mediante el ejercicio de la mente. Debemos volver a meditar sobre estas verdades ante Dios y orar sobre ellas una vez más. Esto es, tenemos que tomar estas verdades como centros y orar alrededor de ellas. Y pronto vamos a descubrir que nuestro espíritu está saturado una vez más de estas verdades que habían estado ahí antes. Estas fueron poseídas inicialmente en el espíritu y más tarde fueron almacenadas en la mente del creyente. Y ahora vuelven a entrar en su espíritu por medio de la oración por la mente. Así estamos calificados para predicar la verdad que una vez conocimos en nuestro espíritu. Número 4, la intercesión. Todos apreciamos la importancia de la intercesión, pero con todo, frecuentemente, cuando hemos dedicado tiempo a la intercesión, nuestro espíritu está inactivo y falla en proporcionarnos temas para la oración intercesora. Y esto no significa que no tenemos necesidad de orar en aquella ocasión o que podemos utilizar el tiempo para otras cosas. Al contrario, sirve como indicación para que intercedamos en oración con la mente y esperemos que el espíritu sea activado para participar. Debemos ejercitar la mente, pues para recordar a nuestros amigos, parientes, familiares, colaboradores, hermanos o cualquier asunto, debemos hacerlo si están en necesidad. Cuando recuerdas a cada uno de ellos, este será el momento para interceder en favor de todos ellos. Si al interceder en favor suyo, nuestro espíritu permanece frío y seco, entonces sabemos que no tienes por qué orar por ellos. Pero supongamos que al mismo tiempo recuerdas una falta especial en tu iglesia o determinado número de tentaciones con las que las iglesias o la iglesia se ve enfrentada, o determinados obstáculos en la obra del Señor en alguna área particular, o algunas verdades destacadas, distintivas que los hijos de Dios deberían conocer hoy. En este caso, deberías interceder por cada una de ellas a medida que viene a tu mente. Si después de orar un rato sobre estos asuntos, tu espíritu todavía se niega a responder, cuando tú estás orando todavía con tu mente, pues entonces debes comprender una vez más que esto no es lo que el Señor desea que tengas presente en tu oración en el día de hoy. Pero supongamos que cuando tocas sobre ciertas materias o asuntos en tu oración, sientes como si el Espíritu Santo estuviera ungiéndote y tu espíritu parece responder. Ese es un momento singular en que podrás darte cuenta de que estás finalmente intercediendo por aquello que está en el corazón del Señor. Y de ahí que el principio requiera el ejercicio de la mente para ayudar al espíritu a localizar su dirección. Con frecuencia, un pequeño ejercicio de la mente da lugar a la respuesta del espíritu, pero en otras ocasiones, debido a nuestra estrechez mental o a nuestra torpeza, podemos vernos obligados a consumir mucho tiempo antes de que el espíritu coopere. Por ejemplo,
Dios, si quisiera ampliar el alcance de nuestra oración, o quiere ampliar el alcance de nuestra oración para que incluyas a las naciones, a fin de derrotar todas las obras disimuladas que está realizando Satanás entre ellos, y te da una carga porque ores por esas naciones, o es posible que quiera que intercedas por todos los pecados o pecadores en todo el mundo, por toda la iglesia. Tu mente, sin embargo, está fija en lo inmediato. Para eso se requiere algún tiempo antes de que la mente esté dispuesta a considerar estas cuestiones de gran alcance y empiece a orar la oración del Espíritu Santo. Como dice Efesios 6:18, con todo, tan pronto como nuestro espíritu se une, podemos descargar todas las cargas que se refieren a este asunto particular, y debemos hacerlo hablando. Primera de Juan 1:9 dice que confesemos, Él es fiel y justo. Comencemos a hablar. Deberíamos orar cuidadosamente y a conciencia sobre cada una y cada faceta de las mismas hasta que nuestro espíritu esté aliviado de su carga. Y solo después podemos dedicarnos a interceder en favor de otros. Ahora, esto es verdaderamente un principio importante en nuestra vida. Siempre que Dios nos da nuevas oraciones, generalmente son recibidas en nuestro espíritu, pero después no podemos esperar que Dios vuelva a rellenar nuestro espíritu con aquellas oraciones. En lugar de esto, debemos ejercitar nuestra mente a orar continuamente sobre ellas hasta que nuestro espíritu, una vez más, recobre sus cargas dadas por Dios. Número 5, conocer la voluntad de Dios. La guía de Dios no siempre nos va a venir de modo directo, a veces viene de modo indirecto. La guía directa del Espíritu de Dios pone en movimiento nuestro espíritu y así hace posible que conozcamos su voluntad. Si nuestra mente está atenta al movimiento en el Espíritu, podremos entender fácilmente la voluntad de Dios. Pero en los varios asuntos de la vida hay muchas cosas que Dios no nos las dice directamente. Hay muchas necesidades de las cuales como hombres nos damos cuenta, pero ¿qué deberíamos hacer sobre estas necesidades conscientes? Podemos ser invitados a trabajar en alguna parte o bien algo nuevo, puede suceder de repente. Estas cosas es evidente que no son patrocinadas directamente por nuestro espíritu, porque nos llegan de otras personas. Nuestra mente ve la urgencia de resolver estos problemas, pero nuestro espíritu no responde. ¿Cómo podemos experimentar la guía de Dios en una situación así? Pues bien, cuando encontramos algo de este tipo con nuestra mente, debemos pedir a Dios que nos guíe en el espíritu. Al hacerlo, experimentaremos la guía indirecta de Dios. Y este es el momento en que la mente debe ayudar al espíritu. Cuando uno nota que su espíritu está inactivo, debería ejercitar su mente. No es necesario que ayude cuando el espíritu está hablando a nuestro pensamiento de modo incesante. Solo en caso de que el espíritu permanezca silencioso, debe la mente llenar el vacío. Pero en circunstancias como estas, el creyente debería ejercitar su mente considerando esta cuestión no resuelta delante de Dios. Aunque una oración y una consideración así surgen en la mente, antes de poco su espíritu estará colaborando en la oración y en la consideración. Su espíritu, que no lo sentía antes, ahora empieza a sentirlo, y pronto el Espíritu Santo se hallará dirigiéndole en su espíritu. Nunca debemos sentarnos sin hacer nada por falta de un movimiento inicial en el espíritu. Más bien debemos utilizar la mente para motivar al espíritu y activarlo para que nos ayude a conocer si esa cuestión es de Dios o no. Escuchen muy bien esto. Número 6, el principio que gobierna la actividad del espíritu. Aquí viene lo bueno. En nuestra experiencia espiritual, la operación de la mente es indispensable. A diferencia de las mareas en el mar,
El espíritu no es llenado de modo espontáneo, entrando y saliendo como hablábamos ayer. Para que esté lleno debe cumplir las condiciones para ello. Y es aquí donde la mente asume su responsabilidad. El poner en movimiento lo que el espíritu pronto va a impulsar hacia adelante por su cuenta. Si esperamos indefinidamente que el espíritu esté saturado o lleno, vamos a tener un desengaño. Por otra parte, no deberíamos tener en estima excesiva la obra de la mente. Para este tiempo ya deberíamos saber que a menos que nuestra acción venga del espíritu, no sirve de nada. No debemos andar según la mente. ¿Por qué? Pues entonces hacemos uso de la mente, que nos suena contradictorio. No la ejercemos por amor a ella misma, sino por amor a inducir al espíritu a obrar. Por ello continuamos considerando al espíritu como el más importante. Ahora bien, si después que nuestra mente ha estado activa durante algún tiempo, el espíritu todavía no responde como si no hubiera unción, pues debemos de dejar de ejercitarlo. Si percibimos en la guerra espiritual un vacío profundo, prolongado dentro y nuestro espíritu sigue sin sentir nada, debemos hacer alto en la obra de la mente. Sin embargo, no deberíamos parar en la obra a causa de resistencia por parte de la carne. A veces nos sentimos cansados y sin embargo sabemos que debemos de continuar. Otras veces sabemos que debemos de parar, pero no hay una ley fija en las cosas espirituales. El hecho de que la mente apoya al espíritu puede ser comparado a hacer funcionar una bomba hidráulica de mano. En algunas bombas es esencial echar un poco de agua en un pequeño receptáculo a fin de proporcionar succión para que la bomba pueda funcionar. La relación de nuestra mente al espíritu es similar a la que hay entre el receptáculo del agua y la bomba. Si no se usa esa pequeña cantidad de agua para ponerla en marcha, la bomba será incapaz de sacar agua del pozo. De la misma manera, nuestro espíritu no se levantará a menos que sea primero ejercitado por la mente. El no empezar a orar con la mente, con miras a activar al espíritu, sería como si uno descuidara poner en el receptáculo el agua que se necesita y cesara en su intento de hacer funcionar la bomba al poco rato al ver que no sale agua del pozo. Las obras del espíritu son muy variadas. Con frecuencia es como un león lleno de vigor, en tanto que otras veces es como un niño que no tiene voluntad propia. Cuando es débil e impotente, la mente debe actuar como si fuera una niñera. La mente no es nunca una sustitución del espíritu. La mente solamente nos ayuda a activarlo. Si el espíritu deja de ocupar su posición directa, el creyente debe usar el poder de su mente en la oración para provocarlo de nuevo a la actividad. Si el espíritu se ha hundido a causa de opresión, pues debe emplear la mente para que evalúe la situación y ore hasta que se levante de nuevo y recobre su libertad. Una mente espiritual puede mantener al espíritu en una posición firme. Puede restringir al espíritu de una actividad excesiva y puede también elevar al espíritu de su estado caído. Ahora, pongan atención, y es tan breve el devocional porque es muy profundo y pesado. Vamos a explicarlo un poco más. Como hemos dicho, el espíritu puede ser rellenado solo mediante la ayuda de la mente espiritual. El principio es que en todas las cosas en las que el espíritu antiguamente participaba, ahora debería hacerlo la mente. Si el Espíritu Santo te concede su unción más adelante, te está atestiguando que estás haciendo lo que haces en el espíritu. Al principio no había nada de sentido espiritual en ello, pero al presente el sentido en el hombre interior te asegura que esto es lo que se quería en primer lugar. El espíritu era impotente para hacerlo entonces, porque era demasiado débil. Pero ahora, sin embargo, por medio de la ayuda de la mente, puede expresar aquello que no podía expresar al principio.
podemos conseguir todo lo que necesitamos en el espíritu si consideramos y oramos con la mente. Y esto dará lugar a que nuestro espíritu sea llenado otra vez. Y hay que notar otro punto. En el conflicto espiritual, el espíritu lucha contra el espíritu, pero todos los poderes de todo el hombre deberían unirse a su espíritu en su lucha contra el enemigo. Y de estos, la mente es el más importante, es el campo de batalla. El espíritu y la mente se unen en la batalla. Si el primero es oprimido y empieza a perder su poder para resistir, pues el último debe proseguir el combate en su lugar. Cuando la mente combate y resiste en oración, el espíritu con ello es vuelto a llenar y una vez más se pone a la altura de la situación. Y número 7, la condición de la mente. Aunque la mente es inferior al espíritu, no obstante puede ayudarle. Además de animar al espíritu débil, debería ser capaz de leer y escudriñar los pensamientos del espíritu también. Qué necesario es, pues, que la mente sea conservada en su estado normal. Tal como los movimientos del espíritu tienen sus leyes, así también la actividad de la mente es gobernada por leyes particulares. La mente que puede trabajar libremente es una mente que se siente ligera y vivaz. Si se extiende demasiado, como al extender o distender un arco, pues se va a sacrificar su efectividad en la obra. El enemigo conoce muy bien que necesitamos la mente para que ayude al espíritu, a fin de que podamos andar en el espíritu. Así que con frecuencia nos induce a que hagamos un uso excesivo de ella fuera, para que de este modo dejarla fuera e inservible para funcionar normalmente y por tanto ser impotente para reforzar al espíritu en tiempos de debilidad. Nuestra mente es mucho más que un órgano para ayudar al espíritu. Es también el lugar en que obtenemos la luz. El Espíritu de Dios dispensa la luz a la mente por medio del Espíritu. Si la mente está sobrecargada, pues va a renunciar al poder de recibir su luz. El enemigo entiende que si nuestra mente está oscurecida, todo nuestro ser entrará en tinieblas. Por ello se esfuerza para provocarnos a pensar tanto que seamos incapaces de obrar quietamente. Para andar según el Espíritu, un creyente debe inhibir la mente de todo pensamiento, como dice 2 Corintios 10, 3, 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si persiste dando vueltas alrededor de un asunto, se preocupa y se apena en demasía sobre ciertas cosas y pondera con intensidad excesiva a fin de conocer la voluntad de Dios, pues puede resultar algo complicado y estorbar su operación normal. La mente tiene que ser conservada en un estado seguro y sólido. Como la mente ocupa una posición tan destacada, el cristiano cuando trabaja juntamente con otros debe tener cuidado en no hacer intrusión en el pensamiento de su hermano. Una acción así crea mucho sufrimiento para la mente de esa persona. Cuando sus pensamientos son guiados por el Espíritu, el creyente se siente muy aprensivo por las interferencias. Todo acto así pondría fin a su pensamiento y colocaría su mente en una tensión más allá de lo apropiado, haciéndola incapaz de cooperar con el Espíritu Santo. Y en consecuencia, no solo debemos de conservar nuestra mente libre, sino que además debemos de respetar la mente de los demás. Primero debemos de averiguar la dirección del pensamiento de nuestro hermano antes de intentar responderle. De otro modo es posible que hagamos sufrir a este hermano de manera innecesaria. Ahora escuchen, mañana estaremos viendo ya un poco más con las Escrituras lo que es la normalidad del espíritu, cómo se entiende. Hoy quisimos examinarlo de manera general para que entendieran cómo es que funciona la mente y el espíritu y cómo es que la mente debe de ayudar al espíritu y el espíritu a la mente. ¿Por qué tienen que obrar juntos? Yo espero
que lo escuchen muy bien con detenimiento, porque es un complemento el estudio de ayer y este estudio. Y para que estemos preparados para mañana entender, hay 15 puntos que tenemos que entender acerca de la normalidad del espíritu. ¿Cómo entenderlo? ¿Qué debemos de entender? Bueno, pues mañana lo haremos con la ayuda del Espíritu Santo y del Señor. Pero por hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por cada hermano y hermana, Señor, hambrientos, sedientos de tu palabra, que están atentos, Señor, para alimentarse del maná espiritual que solamente tú eres el único que puedes dárnoslo, para fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, Señor, porque tu palabra es más que el alimento físico. Tu palabra es un nutriente integral en todo nuestro ser. Gracias, Señor, por ayudarnos a discernir, Señor, lo que es una carga cuando tú la pones y lo que es un peso que pone Satanás para preocuparnos y sacarnos del balance espiritual que tú quieres que vivamos, Señor. Porque Satanás nos carga con pesos de preocupaciones, de aflicciones, de tristezas, de tantas cosas. Pero tú nos mandas a estar quietos, como dice el Salmo 46:10. Estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Y solamente se puede a través de una mente apacible, cuando tenemos la mente, y tenemos la mente de Cristo, ahora como tú nos lo dices, que podamos usar esa mente guiada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, la mente de Dios, y nos lo hace saber a nuestro espíritu, y nuestro espíritu a nuestra mente, y viceversa. Pero debemos de guardar ese arsenal de tu palabra para cuando venga el día malo, poder resistir al enemigo para que huya, como dice Santiago 4:7, sometiéndonos a ti, resistiendo al enemigo y que él huya de nuestras vidas. Que hoy podamos estar armados con toda la armadura tuya, Señor, vestidos con ese casco de la salvación, con la coraza de justicia, con el cinto de la verdad, con las sandalias del Evangelio, con el escudo de la fe y con la espada del Espíritu, que es tu palabra, y orando en todo tiempo en el Espíritu, como dices tú en Efesios 6:18. Pero también nos mandas a orar en el Espíritu y con el entendimiento en la mente, que trabajen juntos, porque el enemigo sabe que si mantenemos una mente vacía, él la va a cargar, la va a poner peso, la va a ocupar, y el campo de batalla es la mente. Por eso, Señor, que estemos preparados diariamente para el día malo, para cuando venga el día malo, como tú nos lo dices en tu palabra, porque llegará, a todos nos llegará el día malo, y tal vez más pronto de lo que esperamos. Por eso hoy, Señor, gracias por enseñarnos, Padre Santo, que la mente y el espíritu tienen que obrar juntos para poder mantener la calma y para que tú nos des de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.